A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Donde estuvimos leyendo sobre el hombre espiritual, Corintios, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? ¿Era qué? ¿No se acuerdan qué cita era en Corintios? No. ¿No se acuerdan? ¿Corintios qué, hermana? Ajá. Habla de lo que es el hombre espiritual. Ok, ahora miren, basado a lo que está, leímos aquí, ok, basado a esto, el apóstol Pedro nos dice que, bueno, vamos a leer, no quiero decirlo de memoria, ok. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5 de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Nos dice así: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, el cual ha llegado piedras vivas, reprobadas cierto de los hombres, empero elegidas de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Hasta ahí nada más, ¿ok? Estuvimos leyendo la semana pasada en Corintios, en el capítulo 2, donde habla de que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, con el propósito para que nosotros conozcamos lo que Dios nos ha dado, ¿ok? Y que también nos es necesario que nosotros aprendamos a hablar cosas que no son de humana sabiduría. Más bien debemos de aprender a hablar concerniente a lo que son las promesas de Dios. Vamos a ponerlo así, ¿ok? Lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, con las promesas de Dios, hacia nosotros no las hablamos de humana sabiduría, sino más bien las expresamos con doctrina del Espíritu, acomodando lo que es de Dios a lo que es de Dios, o sea, lo espiritual a lo espiritual. Pero en el versículo 14 nos dice que a fin de esto es necesario que nosotros aprendamos a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Es muy importante que eso, ¿por qué? Porque al hombre animal, al hombre exterior, empezando con nosotros mismos y con los que no han tenido o nacido de Dios otra vez, no pueden entender las cosas que son de Dios. Porque las cosas de Dios solamente se tienen que examinar espiritualmente, ¿ok? Entonces, si todo se debe de examinar espiritualmente, entonces es necesario que entendamos que en el versículo 15 nos dice que el hombre que camina en el Espíritu, sea el que es espiritual, aprende a juzgar todas las cosas. O sea, él juzga todas las cosas. Pero luego también nos dice que él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque una de las cosas principales que hace el que camina en el Espíritu es, primeramente, se enjuicia a sí mismo. ¿Ok? Se hace juicio a sí mismo. ¿Para qué? Para que en su juicio espiritual entienda de que sin Dios no podemos alcanzar la medida que Dios quiere. Para que entendamos que sin Dios no podemos agradar a Dios. Que nos es necesario que nos dé de su espíritu para que su espíritu en nosotros glorifique a Dios, exalte a Dios, reine Dios en nosotros, para que nosotros entonces podamos reconocerlo como nuestro Rey. Pero es necesario entonces que nosotros aprendamos primeramente a nacer del Espíritu.
¿ok? Para que podamos juzgar las cosas que son de Dios, ¿ok? El profeta Miqueas nos dice una expresión concerniente a lo que es juicios, ¿ok? Y esto es lo que hace el hombre espiritual, o sea, cuando inicia haciendo su juicio, porque leemos que nos dice pero el espiritual juzga todas las cosas, ¿ok? Dice que una de las cosas muy importantes que tiene que aprender es a juzgarse, ¿ok? Empezando consigo mismo y no dejándose uno para la última, sino inicia primeramente con uno, porque aún la misma palabra de Dios nos dice que el buen juez comienza ¿por dónde? Por su propia casa, ¿ok? Entonces, el que hace juicio espiritual, en el capítulo 6 del libro de Miqueas, versículo 6, hace esta pregunta, ¿ok? ¿Con qué prevendré al Señor y adoraré al alto Dios? ¿Ok? Primeramente es importante que entendamos esto, que para poder hacer una pregunta tiene que haber un juicio, o sea, tiene que haber un porqué. ¿Ok? Si eso está muy común en los niños cuando están en el tiempo de la exploración. 3, 4, 5 años, cuando empiezan a hablar los niños, todo empiezan a preguntar y a todo la respuesta le dicen un por qué. ¿Y por qué? Y hacen preguntas que a veces a uno lo dejan pasmado, pues que no entiende por qué pregunta eso. Y no tenemos nosotros la facilidad ni el conocimiento de darle la contestación adecuada o las palabras adecuadas para que supuestamente nosotros nos entiendan en su, digamos, temprana edad, ¿verdad? Pero aquí miramos que hay una pregunta que nos dice que con qué o cómo agradaremos, o sea, prevendré al Señor. ¿Con qué prevendré al Señor? ¿Con qué lo agradaré a Dios? Y adoraré al alto Dios. ¿Con qué? ¿Ok? Entonces, tenemos que analizar las cosas para que, es una pregunta, ¿ok? Del por qué preguntar, yo creo que la pregunta está basada en el anhelo y el deseo de agradar a Dios. ¿Ok? El anhelo y el deseo de agradar a Dios, aunque nosotros con nuestra propia capacidad intelectual no podemos agradar a Dios. Entonces necesitamos de Dios entendimiento, revelación, fortaleza, inspiración para adorar a Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y para que nosotros podamos entenderlo y visualizarlo, tenemos que hacerlo espiritualmente. De otra manera, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si lo hacemos humanamente, las cosas de Dios al hombre exterior le son locura. Y se nos sería una locura para nosotros el entender cómo debemos de agradar a Dios. ¿Ok? Y hace la pregunta, o sea, o más bien, cuestiona, ¿ok? Diciendo esto. ¿Con qué prevendré al Señor y agradaré al alto Dios? Y hace nos da esta expresión aquí el profeta Miqueas diciéndonos así: vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. O sea, esa será la respuesta a mi deseo de agradar a Dios. Es mi forma de adorar al alto Dios. O sea, será con holocaustos o con becerros de un año. O tal vez agradaré al Señor en el versículo 7, con millares de carneros, o tal vez con 10,000 arroyos de aceite, o tal vez daré mi primogénito por mi rebelión, o el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Esas serán algunas de las formas en las cuales podemos agradar a nuestro Dios. Que si lo miramos nosotros, no en cuestión de las expresiones, hay varias expresiones en las cuales miramos que Dios se agradaba, ¿ok? De los holocaustos. Abraham ofreció holocaustos, Jacob, Isaac, los patriarcas ofrecían ¿qué? Holocaustos, Samuel, Josué,
cada uno ofrecían holocaustos. Pero ¿será esto toda la forma en que, o será esto, sería solamente esto, o parte en lo cual se encerraría una forma de adorar a Dios? Y de todo lo que miramos aquí, miramos que después la respuesta no concierne a lo que Miqueas, podemos decir, asume, basado en sus expresiones, que es la manera de agradar a Dios. Y en el versículo 8, miramos la respuesta divina que nos dice: oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti el Señor. O sea, lo que pide Dios para que Él sea agradado, para que Él sea agradar al Señor, y forma de adorar a Dios, es lo que nos dice en el versículo 8. Él te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti el Señor. Solamente hacer juicio. ¿Ok? Hacer juicio. Dijimos que empero en el versículo 15 del capítulo 2 de los Corintios, que empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. O sea, el espiritual juzga, o sea, hace juicio. ¿Ok? Conforme a lo que estamos leyendo en Corintios, y lo que estamos leyendo también en el versículo 8, el capítulo 6 de Miqueas: hacer juicio, solamente hacer juicio, o sea, tener conocimiento de saber juzgar. Y decíamos que primero debemos de aprender a hacer juicio con nosotros mismos, ¿verdad? Y después nos añade diciéndonos así: hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Eso mira, algo muy sencillo, ¿ok? Pero adorar a Dios, ¿ok? Necesitamos humillarnos. Muy importante. Pregunta: ¿con qué adoraré al alto Dios? Y nos contesta diciéndonos en el versículo 8, para adorar a Dios es humillarte, amar misericordia. 3 expresiones usa: juicio, misericordia y humillación. Pero el primero es juicio, porque es bien fácil, mis hermanos, enjuiciar a los demás. ¿Verdad que es bien fácil hacer juicio con los demás? Aún miramos nosotros en la historia del rey David, cuando se le presentó el profeta a Natán para declararle lo que él había hecho, pero en una manera en la cual no solamente le declaraba en una manera figurada lo que el rey David había hecho, sino para mirar también la reacción del rey David. Y le da la historia, y todos conocemos la historia, ¿okay? Que llega el profeta con el rey David y no le dice que lo que hizo, sino más bien le comenta una historia para que entendiese que a un hombre rico le llegó un visitante, tenía muchas ovejas, tenía todo, pero no quiso sacrificar de las de él, sino que miró a aquel pobrecillo que solamente tenía una, y luego nos dice, en la cual amaba mucho. Pero ¿qué fue lo que hizo? Le quitó su corderito, su borrega, al que solamente tenía uno, para aderezarla, para darle de comer al visitante. ¿Okay? Cuando el profeta le dijo, ¿tú qué dices de esto, mi rey? Miramos la expresión de un hombre que dejó de caminar en el espíritu. ¿Y qué fue lo que hizo? Juicio. Juzgó, pero ¿hizo justo juicio? No, porque nosotros, mis hermanos, somos prestos para hacer juicios, para juzgar. Somos bien rápidos para juzgar a otros, no a nosotros. Y miramos que el juicio del rey David fue un juicio sin misericordia, de un corazón humillado, que refleje la actitud de cuando fue huyendo de su hijo Absalón, cuando llegó aquel hombre de los descendientes de Saúl y lo maldijo. David no reaccionó en esta misma manera, no, sino que no lo quiso ni siquiera que lo matasen.
No. En su humillación, ¿qué dijo? Déjalo. Si quizá las maldiciones de si quizá Dios las convierta, ¿qué? En bendición. Qué actitud muy diferente cuando un hombre comienza a caminar en el Espíritu. Pero cuando deja de andar en el Espíritu, miremos qué tan fácil somos para enjuiciar. Qué tan fácil. ¿Y qué dijo el rey David? El tal hombre que muera. Juicio, ¿verdad? Juicio. Pero cuando el profeta le declaró, ese tal hombre eres tú. ¿Qué tan rápido reaccionó el rey David? Su falta, su pecado, su error. Y lo miramos en el capítulo, en el Salmo 51. La oración del rey David, donde él entendió que con lo que hizo podría fácil, podía fácil caer en una actitud y un comportamiento como el que cayó Saúl. Y entre sus oraciones en el Salmo 51 hay una expresión que él hace a Dios diciéndole: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque para ser espirituales tenemos que ser poseídos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Porque si no estamos poseídos por el Espíritu de Dios, no podemos enjuiciar. O sea, el espiritual juzga todas las cosas, porque lo va a juzgar con misericordia, con humillación, con quebrantamiento, no con altivez ni ventaja, ni encubrimiento. Y ya cuando al rey David se le declaró, ¿qué fue lo que expresó? He pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ante ti, solo ante ti he pecado. Miren las expresiones de quebrantamiento y de humillación hacia Dios, que dan las características en el Salmo 51 de un hombre quebrantado, que había hecho mal juicio. Bueno, regresémonos a donde estábamos. En Corintios, nos dice que el espiritual juzga todas las cosas. Justo juicio. Y el justo juicio comienza con uno. ¿Por qué con uno? ¿Por qué debe de comenzar con uno? Porque es tan importante que nosotros aprendamos a estar bien con Dios. Primeramente preocuparnos por nosotros mismos y luego preocuparnos por los demás. Porque yo puedo hacer juicio a alguien más que ande mal para que ande bien. Y tal vez mi juicio hacia alguien más que anda mal para que ande bien, puede hacer que lo levante de una manera u otra. Pero, ¿y luego yo? ¿Dónde voy a quedar yo? Entonces es conveniente que primero nos apuntemos a nosotros mismos, ¿verdad? El apóstol Pablo, también cuando habla a los Corintios en el capítulo 11, cuando se refiere a la cena del Señor, en el versículo 31, o más bien en el versículo 30 y 31 y 32 nos dice así: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, Pero en el 31 nos dice esto, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, Ciertamente no seríamos juzgados. Leímos que el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, no vamos a ser juzgados si primeramente no aprendemos nosotros a examinarnos y hacer juicio de lo que nosotros hayamos sacado a conclusión basado a nuestro autoanálisis de nosotros mismos o nuestra examinación. En el versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿qué tan importante es que aprendamos nosotros a hacer justo juicio? O sea, andar en el espíritu. El espiritual juzga
todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque no espera que nadie lo juzgue. Él ya se sacó juicio. No espera que le digas, alguien le diga, andas mal. Porque él ya reconoció que anda mal. Él no espera que alguien le diga, pórtate bien. Él sabe y entiende que tiene que andarse portando bien. Y así en todas las áreas de nuestras vidas, no espera a que alguien le esté diciéndole y diciéndole y diciéndole y diciéndole y diciendo. Y otra vez diciéndole, ¿por qué? Porque se está haciendo juicio solo. Hey, échale ganas, Arturo Ríos, ¿qué traes? Ah, ¿no está bien? Hey, ¿qué te pasó? Lo empezar uno, hey, despierta. ¿Qué traes? Ánimo. ¿Este no eres tú? Ay, no, eso no está bien. Está uno pensando, y me estoy descuidando. He estado orando menos. Batallo mucho ya para el ayuno. Ya no hay ese anhelo. Se está haciendo juicio uno continuamente. ¿Verdad? Y como uno se está haciendo juicio, y cuando alguien le dice, no le molesta. Antes le da gracias. ¿Por qué? Porque le está ayudando a enjuiciarse para ser mejor. No para ponerse abajo, ni tampoco para tener una posición al grado que se desestime a sí mismo, sino para enderezar su camino con Dios. Porque eso es todo lo que importa para nosotros, es cómo andamos delante de Dios. El fin de todo el juicio que hagamos es cómo estamos caminando delante de Dios. En eso encierra todo lo que es juicio. ¿Ok? ¿Cómo andamos? Caminar en el Espíritu, solamente poseídos por el Espíritu. Ahora, el apóstol Pedro, leímos esta expresión en el capítulo 1, ¿ok? Disculpen, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. En el versículo 5 nos dice que ahora vosotros también, ya como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, o sea, que venimos a ser de un conjunto de hombres y mujeres que integran el edificio espiritual de Dios, o sea, la iglesia del Señor Jesús, que solamente camina en el Espíritu. Por eso es que entre la iglesia del Señor se nos hace muy difícil sobrellevarnos. ¿Por qué? Porque aquel anda caminando en el Espíritu, o yo ando caminando en la carne. O yo ando caminando en el Espíritu y el hermano anda caminando en la carne. Y uno con el otro no se puede sobrellevar. ¿Por qué? Porque van a chocar. No se puede, es imposible que alguien que camine en el Espíritu se lleve bien con alguien que anda caminando en la carne. No se puede. Es cosa imposible. ¿Okay? Es como querer juntar agua y aceite. O sea, nomás no se puede. Y al que no camina en el Espíritu, se le hace una locura lo que es espiritual. Se le hace exagerado, se le hace mucho, o se le hace que es una exageración de lo que se expresa o se dice. Y todo se le hace cansado, porque no está caminando en el Espíritu. Miren, es bien importante que entendamos esto. Una cosa es servir a Dios y otra cosa es caminar en el Espíritu. ¿Ok? Porque podemos servir a Dios, hacer mucho trabajo para Dios, pero estar secos espirituales. También se puede hacer eso. Ser entrones. Miren, tenemos ejemplos en la Escritura de hombres de Dios que fueron entrones. Entre la palabra de Dios nos da razón de Joab, el rey, el general del rey David. Oye, este hombre estaba tremendo. Fiel al servicio, hombre de guerra, daba su vida por el rey. Pero llega el tiempo que el rey David dice una expresión que de los hijos de Sarvia. O sea, me son molestos, ya me cansaron. Hijos de Sarvia, tan tremendos.
Mucho trabajo, pero no espirituales. No andar en el espíritu. Porque tenemos que tener aún ese cuidado de que andar haciendo cosas para Dios. ¿Ok? Hacer cosas para Dios, pero no ignorar nuestra relación con Dios. Y qué bueno es caminar en Dios y hacer las cosas que son de Dios. Pero luego también el que no está caminando bajo la unción de Dios no puede servir en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es una locura, no puede. Y el que camina en el Espíritu es provocado por el Espíritu al trabajo de Dios, para el reino de Dios, para el edificio espiritual de Dios. O sea, no se puede separar lo uno de lo otro, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de no desconectar nuestra relación con Dios. Aún yo mismo he tenido que tener mucho cuidado. Cuando hay periodos de tiempos como en este tiempo, que hay tantas cosas que ustedes ni se imaginan lo que yo estoy haciendo. Papeleo y juntas y emails, y es una locura de papeles que se hacen. Pero aparte de todo eso, se puede desconectar. Arreglando lo del funeral, y qué va a hacer esto, y qué va a hacer el hermano, pues no sabe ni qué. Lo del funeral, que una llamada por teléfono, que a qué horas, que esto, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello. Y estamos recibiendo emails de un abogado, el de Washington, el otro de acá, de esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y eso. Hay muchas cosas que están en la mente que se tienen que hacer. Pero aún en lo físico, el sábado estamos ahí también echándole ganas en todo lo que tenemos que hacer. Pero toda esa multitud de ideas, de trabajos, de cosas que se tienen que hacer, tengo que tener cuidado de no descuidar mi relación con Dios y de no justificarme de decir, yo estoy haciendo esto, estoy bien. No, aún el esposo puede entender más eso. Si la esposa le tiene la casa bien limpia, bien arreglada, su lonche, todo bien, pero si su esposa es seca, no lo atiende, de nada le sirve, todo le es amargura. Si deja de ser esposa para su esposo, de todo lo que haga, no le satisface. ¿Por qué? Porque no es lo que satisface. Cuando la mujer pone la atención a la casa o a las cosas materiales de aquí, más que la atención a su esposo, todo, aunque se mire muy bonito, le es desabrido. No tiene sabor. ¿Sí me entienden? En lo de Dios le ponemos mucha atención, y yo puedo ponerle mucha atención a los diferentes trabajos que tengamos que hacer, pero descuidar mi relación con Dios, todo lo que haga no va a convencer a Dios. Entonces, tengo que tener cuidado de caminar en el Espíritu. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Cuando nos dejamos posesionar por el Espíritu de Dios. Yo he sacado conclusiones y he mirado, les digo que a veces me gusta leer, ¿okay? Me gusta leer un libro que se llama Time, ¿okay? Newsweek, que ya no sale tanto, y otros que traen buena información. Y estaba leyendo una historia sobre los hombres más perversos, modernos, que ha habido, ¿ok? Y entre esos hombres perversos que existen, han llegado a la conclusión de profundizarse, de que cuando se trata de analizar las mentes de ellos, salen a la conclusión que emane en su cerebro, en su subconsciente, un poder espiritual, una fuerza que emane que no se puede examinar. En términos bíblicos de lo que leemos en la palabra de nuestro Dios, están endemoniados. La mente posesionada por espíritus de destrucción, por lo que sea, por lo que fuese. Pero estos hacen cosas horroríficas. Y aún miramos la actitud de la gente, el comportamiento,
y cuando nos ha tocado o me ha tocado leer de gente que comete y hace actos que digo yo, mira, este es impulsado por algo más que simplemente lo humano y hace cosas en el sentido negativo, que son de admirarse. Cuanto más observamos la gente que se deja posesionar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, hace cosas grandes. La historia del siglo pasado, del siglo XX, de los hombres que fueron misioneros, que hicieron viajes, travías que son admirables. Está una mujer, no me voy a acordar de su nombre, británica, una joven que anheló y deseó irse a las misiones a la India en el tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que esta mujer tuvo que pasar, fríos, hambres, todo por llegar a un pueblo donde sabía que se necesitaba evangelizar el evangelio. ¿Y por qué lo llevan? Lo alcanzan a hacer porque están posesionados por el Espíritu de Dios. Y así miramos el libro de los Hechos, hombres que aún en medio de los azotes se sintieron gozosos y contentos. ¿Por qué? En lo humano hubieran maldecido o se hubiesen rajado luego, como comúnmente decimos, pero aún guardaron los azotes, soportaron los azotes y tomaron una actitud que era de admirarse. Salieron gozosos, contentos de haberse tenido por dignos de haber sido azotados por el nombre del Señor Jesús. Yo creo que todos los que habían sido azotados, 40 azotes menos uno, todos los que fueron azotados salían, yo creo, con bordón o arrastrándolos algún familiar, algún pariente, o semidesmayados, con dolor, con odio, con rencor. Pero estos hombres salieron contentos. Qué espectáculo tan asombroso de hombres que fueron posesionados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué más diremos de Pablo? Después de haber sido apedreado. Lo apedrearon y después del apedreamiento no murió, quedó vivo. Si yo hubiera sido Pedro, no hombre, ¿cuándo vuelvo a esa ciudad? El hombre animal, el hombre exterior, ni loco volvía a esa ciudad. Se iba. Pero Pedro, Pablo, disculpen, ¿qué fue lo que hizo? Se sacudió el polvo y todavía se metió más adentro de la ciudad. Que los hombres que lo miraron se quedaron, ¿qué? Asombrados, atónitos por la actitud de estos hombres. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por la valentía, la fuerza? No, posesionados por el Espíritu de Dios. Si nosotros queremos ser exitosos, mis hermanos, es necesario que entendamos que para ser juiciosos concerniente a lo que es a lo espiritual, o sea, al punto que nos dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Es necesario que nos demos cuenta nosotros mismos, estamos posesionados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Es importante que estemos conscientes, que saquemos a conclusión, soy guiado y posesionado por el Espíritu Santo, al grado que me considere un hombre espiritual o una mujer espiritual, para que así nos vayamos uniendo a ese edificio espiritual, que es la iglesia, para morada de Dios en espíritu. Por eso digo yo, no solamente refiriéndome aquí, en varios lugares que hemos estado, ¿por qué se batalla tanto para la concentración? Para la adoración a Dios, para el enfoque, para el aprendizaje de Dios. Para otras cosas rápido aprendemos, captamos, pero cuando se trata de lo de Dios, se nos hace muy dificultoso, muy duro, muy batalloso. ¿Qué será de a tiro lo de Dios? Muy difícil en el sentido del hombre exterior, el humano sí,
Pero en lo espiritual no. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu. Pero entonces, ¿por qué hay tanta dificultad de prestarnos a la bendición de Dios, a la unción de Dios? Fíjense, ¿con qué espíritu llegamos cuando llegamos a una reunión? Hay espíritus religiosos, hay espíritu de una rutina. Podemos estar aquí solamente una actitud rutinaria, ¿verdad? Podemos hacerlo. O podemos hacerlo porque se convierte en un estilo de vida y nos hacemos religiosos. Pero eso es en sí lo que Dios quiere de nosotros. No, no quiere eso. Quiere que seamos hombres y mujeres poseídas por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Es la única forma que podemos hacer grandes cosas. No se pueden hacer en lo humano, solamente en el Espíritu. ¿Ok? Varias cosas en las cuales el adversario, o voy a decir tres conceptos voy a poner, en los cuales el adversario se enfoca para quebrantar al hombre, para que el hombre no sea espiritual. O voy a decir tres factores, ¿ok? O tres áreas importantes que le son a nuestro adversario para que no haya una comunidad o una iglesia o una familia o un individuo espiritual. Comienza primeramente con el individuo, con el hombre, ¿ok? Cuando el hombre lo quebranta para no ser espiritual, sabe que tiene un 50% ya de que ese hogar no va a ser espiritual. Y ese 50% solamente cae y ya permanece, y hacia la mujer. Quebrantando al hombre para que no sea espiritual, queda la mujer. Pero aun cuando la mujer no quiere ser espiritual, pero el hombre es espiritual, sigue un 100% para que ese matrimonio o ese hogar, esa familia, camine espiritual. Porque una escritura nos dice, hablando de las fallas de la pareja, dice, ¿cómo sabes tú, hombre, si así andas a tu mujer? ¿O cómo sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? ¿Ok? Pero porque el hombre tiene un lugar muy especial. El hombre fue formado primero, etcétera, etcétera, no quiero entrar ahí. Pero miren, qué tan importante es que entiendas que como hombre tienes que caminar como espiritual. Miren, hay gente que es más fácil, hay hombres que se les hace más fácil trabajar aún 12 horas o más en el trabajo, que les hace más fácil trabajar y mantenerse ocupados que exponerse a la influencia de Dios. Es más fácil. Es más fácil enfocar todas nuestras fuerzas físicas en lo que es trabajo. Trabajo, ¿ok? Pero qué difícil es gastar su tiempo en llenarse de Dios. Leer la Escritura, en oración, que digamos en ayuno. Es muy difícil. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va pasando? Ese matrimonio, ese hogar, esa familia está perdiendo la influencia de Dios, voy a decirlo así, en esa familia. La va perdiendo. Y cuando el hombre quiere reaccionar, ya no reacciona porque está consciente de lo que le pasó, sino que empieza a reaccionar porque empieza a mirar actitudes y comportamientos desagradables en los miembros de su hogar, donde ya no sabe que los miembros de su hogar están ya no siendo poseídos por el Espíritu de Dios, sino ya caminan bajo otro espíritu, rebeldía, violencia. Miren cuánta rebeldía hay en nuestra juventud, de hermanos cristianos. Miren los niños, qué rebeldes son, qué desobedientes son. Y no uno ni dos, miren, se mira entre los niños.
Ya no se le habla una vez, ni dos, ni tres. Ya, y a mí yo me quedo admirado de los padres que parecen grabadoras. Y les hablan, y les hablan, y les hablan, y les hablan, y les hablan. A veces me van a decir, ¿sabes qué? Ya cállate, me tienes harto. Que le hable, 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 chiquillo, 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 chiquillo. Le digo, bueno, yo me pongo a pensar, pues yo sería así. Yo sería así. Y les he preguntado a los mayores, ¿ok? Oye, yo era así. No, que era así, me acuerdo cuando esto y esto y esto y esto y esto. Pero ahora hay una pasividad en el hombre, que es la cabeza, hacia los hijos, que es increíble. Y cuando actúan como hombres que no temen a Dios. Aún no solamente como no temen a Dios, aún como hombres que ni siquiera tienen educación. Y da una demostración de que ni educación tienen, ni tampoco temor a Dios. O sea, espirituales guiados por Dios. Y miramos que se va destruyendo esa familia por completo. Y cuando al hombre no lo puede quebrantar, porque guarda su integridad con Dios, busca a los demás miembros de la familia. Y usa a los miembros de la familia para que ese hogar no sea un hogar espiritual. ¿Y qué es lo que hace? Divide el hogar. Uno es espiritual y los demás no. Puede ser la mamá, el esposo, o puede ser un hijo o una hija la que lleva la batuta espiritual. En la que esté alumbrando ahí puede ser solamente uno pero le está haciendo la vida pesada a ese espiritual. ¿Y qué es lo que hay? Es el santurrón, es el santo, el que se cree muy, y que ya esto, y que ya lo otro, y que ya aquello. Y viene siendo que el blanco del mismo centro de la familia que perdió su vida espiritual. Y que empieza a caminar como hombre animal, o sea, como toda la gente la demás. ¿Verdad? Y cuando ya es quebrantada una familia espiritual o dividida, miren las congregaciones cómo están. Se la pasan más batallando en venir al culto, y cuando están en el culto, batallan más con su carne. ¿Qué piensan? En lo que piensan, lo que sienten, y si no se están cabeceando. Y no vienen como hombres que fueron o no están poseídos por la unción de Dios, por la influencia de Dios, porque es más lo que están sufriendo aquí, la incomodidad, el cansancio, el frío, el calor. Todo lo empiezan a mirar como algo que les estorba para llegarse a Dios. Y no es tanto el tiempo, el clima o las circunstancias, es que hace falta espiritualidad en tu vida. Es lo que hace falta, unción, poder de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que haya un deleite en la presencia de Dios, en las actividades, en el oír la palabra, en la expresión de la alabanza. Hay un gozo y una satisfacción, pero se la pasa más peleándole al sueño. Ya sea de día, sea de tarde, sea de mañana, sea en la noche, sea a la hora que sea, está siempre batallando. Batallando. Pero no lo examina. No hace juicio. No dice, ¿y estoy mal? ¿Y qué me está pasando? Ya me asqué de estar así. Ya me enfadé de vivir así. Ya estoy harto de cada vez que voy estar batallando con lo mismo. Sea de día es lo mismo, sea de tarde es lo mismo, trabajo es lo mismo, no trabajo es lo mismo, ya me asqué, o sea, se empieza a hacer juicio, se empieza a examinar y empieza, no tengo poder de Dios, necesito ser poseído por Dios. ¿Y qué es lo que hay? Congregaciones débiles espirituales. Y una congregación débil espiritual, Dios a sus hijos de Dios que andan todavía divagando en el mundo, buscando dónde refrescar su sed espiritual,
dónde saciar su hambre espiritual. Y como hay congregaciones débiles, no en el espíritu, Dios no los manda ahí. ¿Por qué? Porque puede ser más bien piedra de tropiezo que inspiración para agradar a Dios, para buscar a Dios, para llenarse de Dios. Otra de las cosas que es importante, nunca te aceptes ni tú ni yo como somos, en el sentido espiritual. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es, yo estoy bien. Yo pienso que yo estoy bien. No. Nunca vamos a estar bien si lo miramos con los ojos espirituales. Siempre vamos a estar faltos delante de la presencia de Dios. Pero hay quienes, yo lo digo lo reconozco, lo entiendo, lo sé. ¿Y por qué se nota? ¿Por qué? Porque Dios es mi testigo de día, de noche, de tarde. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, Señor. Ayúdame, guíame. Continuamente, de día, de tarde, de noche, acostarnos, levantarnos, que esté nuestra mente conectada con el Dios de la gloria. Porque si no es así, miren qué fácil somos dominados por nuestra propia condición. Fácil somos dominados por nuestra condición. Entonces, examinémonos. Fijémonos cuál es nuestro nivel espiritual. Es importante que vayamos creciendo espirituales. ¿Para qué? Para que podamos nosotros entonces juzgar todas las cosas. Las cosas que convienen y las cosas que no convienen. Las que son lícitas y las que no me son lícitas. Dijo Pablo, en realidad todo me es lícito. O sea, se me da de Dios la libertad de hacer lo que se me pegue la gana. Pero pudo entender y hacer juicio y decir, hey, pero no todo me conviene. Entonces es necesario que aprendamos, mis hermanos, a mirar qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Si conviene o no conviene, pero solamente como espirituales. El hombre, la familia, la congregación débil, familias débiles, esposos débiles, cabezas de hogar, hombres débiles espirituales, que no han examinado o no se han examinado a sí mismos, haciendo juicios de sí mismos y considerar su nivel de espiritualidad. El que camina en el espíritu sobrevé lo de él y lo de su familia. ¿Y qué es lo que hace? Hace justo juicio. Clama misericordia para sí, de Dios. Se humilla ante Dios, porque sabe que necesita de Dios. Porque si no es así, mis hermanos, vamos a caminar conforme a la carne y no conforme al espíritu. Y para caminar en la carne y no en el espíritu, pues no nos conviene estar aquí. No nos conviene mejor salirnos para afuera y darle gozo a la carnucha. Hay un chiste para que nos alegremos poquito. Ábrete esa puerta, Ira, para que se vaya el calor, Chalino. Porque ya nos miramos que estamos aquí como pollos encerrados, ¿verdad? Pero de todas maneras, si hace frío, estamos igual. O sea que nosotros como gente somos bien incómodos. ¿Hace frío? Está frío. ¿Hace calor? O sea que no es el tiempo, el clima, ¿ok? Pero miren, les voy a platicar un chiste que lo oí yo. Yo creo que todos, ya, algunos se lo saben de aquí, porque son puntadas de chistes que nos decía el hermano cuando estaba cuando yo creo que cuando nos miraba que ya estábamos medios como que, para que despertábamos, nos decía un chiste. Y decía que había dos compadres.
y los dos compadres tocaban en un grupo de música, voy a decir así, de ese tipo norteño, para que se oiga más bonito, ¿da? Así como, yo creo que el estilo Ramón Ayala, o los Cadetes de Linares. Yo creo que más o menos era más o menos, yo creo que haber sido de Durango, yo creo ellos. Pues dice que esos dos compadres, entre los dos, uno se hizo cristiano. Uno tocaba el tololoche. ¿Saben cuál es el tololoche, verdad? ¿Quién no conoce el tololoche? Le llaman velo, ¿cómo le llaman aquí? Es como una guitarra grandota que así está. Chelo, ¿verdad? No chelo la que canta, chelo y silva no. ¿Okay? Es el chelo. Pero dice que estaban dos, tocaban ahí, compadres, y otro tocaba el violín. ¿Ok? Y él dice que los dos se hicieron. Uno se hizo hermano y el otro no. El otro, el del tololoche, pues siguió contento, feliz, tocando allá con los Cadetes de Linares, yo creo. No sé dónde sería, ¿verdad? Pero llega el tiempo en que se muere el del violín, el que se hizo hermano. Se murió y se fue al infierno. Triste, tocaba su violincito, ¿sabes? Imagínense ustedes ahí, más o menos como quién le pondremos. A ver, ¿quién de ustedes saben que toca violín? ¿Nadie? No, sí saben, hombre. Olga Brisky dice que el hermano, ¿verdad? Bueno, pues tocaba violín, a lo mejor también, ¿verdad? Pero dice que se fue allá al infierno. Con el tiempo, el compadre que nunca aceptó lo del Señor se murió y también se fue al infierno. Y cuando cayó al infierno allá, pues se miraron y que le dijo, compadre, ¿qué es esto aquí? ¿Que no los hermanos se iban al cielo? Y no le contestó nada el compadre. Más empezó a tocar el violín, ¿verdad? Una melodía, imagínense una melodía así bien suave. Le movía y que le cantaba, por un pecadito me condené, sí, 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 sí. Y el tololoche voltea y lo mira y empieza a tocarlo. Tum, 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 tum. Yo por muchos pero gocé, yo por muchos pero gocé. Ahí, ¿qué nos conviene hacer? ¿Quedarnos aquí como el del violín? Y que por un pecadillo nos vayamos al infierno por allá. Mejor con muchos, ¿verdad? Pero gozó la carne, ¿verdad? Bueno, pues ni siquiera así se rieron, hombre. Es para que se despierten, en que sea poquito, pero otros, en vez de despertarse, como que yo creo que hasta más gordo le cayó. Gloria a Dios. No sé quién quiere estar aquí como el del violín. Caminemos en el Espíritu. Ok, ¿por qué vamos a caminar en el Espíritu? ¿Por qué debo de ser un hombre espiritual? Porque es la única manera en que voy a poder estar delante de la presencia de Dios. Es la única manera en la cual caminando en el Espíritu voy a poder ser exitoso y llegar a nuestra meta final. No podemos de otra forma llegar si no caminamos en el Espíritu. Si no nos interesa caminar en el Espíritu, mis hermanos, realmente estamos perdiendo nuestro tiempo. Tenemos que decidirnos ser espirituales o no ser espirituales. O sea, tiene que haber una determinación en nosotros, decir, voy a ser espiritual. Voy a esforzarme a buscar más de Dios. ¿Cómo? Yo no sé. Todo lo que voy a hacer es convencer a Dios que me posesione de su espíritu. Es todo lo que voy a hacer. Ya después Él me va a dar guianza, sabiduría, prudencia, ciencia, cómo actuar y cómo hacer las cosas. Pero es necesario que primeramente camine en el espíritu, o sea espiritual. Fíjense, ¿cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad como hombres de una familia cristiana. ¿Cuál es? ¿Complacer a la mujer? ¿Complacer los hijos? ¿Complacer al mayordomo del trabajo? ¿Complacer al supervisor? ¿Complacerme a mí mismo? ¿Complacer? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es tu mayor? ¿Qué es lo mayor? ¿Ok? Las cosas que te apartan de Dios, ¿ok? Es tu mayor. ¿Por qué?
Porque cuando decimos las cosas que te apartan de Dios es lo mayor. ¿Qué es lo que más absorbe tus fuerzas? ¿Qué es lo que más absorbe tu deleite? ¿Qué es lo que más, para que me entiendan, te quita las ganas de servir a Dios? ¿Qué es lo que te absorbe? ¿Exceso de trabajo? ¿Preocupaciones de la vida? ¿Qué es? ¿Pasatiempos? Otros dicen que los hijos, que los niños. ¿Qué es lo que te está absorbiendo al grado que te impide acercarte y allegarte más a Dios? Cuando aprendamos a analizar y mirar y descubrir las cosas que nos están afectando y nos están impidiendo acercarnos más a Dios, es necesario que vayamos echándole tijera, haciendo recortes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puedo, yo no estoy de acuerdo, ¿ok?, en dar mi 100% al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo quiere tu 100% y 10 más. Hay que presentar trabajo, yo estoy de acuerdo. Presentar trabajo, te pagan, hay que presentar trabajo. Y lo que presentamos hay que presentarlo con calidad, ¿verdad? Lo mejor que se pueda, pero no al grado de que me absorba las fuerzas y diga, ¿saben qué, hermano? El día del culto yo no voy a la iglesia porque ando tan agitado, ando tan cansado. Y aún, miren, las cosas que son necesarias hacerlas, es necesario. ¿Ok? Claro, hay quienes trabajan más tarde, o trabajan en la tarde, o trabajan el domingo, lo que sea, el trabajo. Porque uno puede decir es que el exceso de trabajo, pero que el trabajo sea un compromiso por causa de los quehaceres de la vida, por los biles, etcétera, etcétera. Claro que tenemos que trabajar aún horas que a veces no queremos hacerlo. ¿Ok? Pero si eso es de planta y nos está alejando de Dios, es necesario que hagamos recortes. Es necesario. Miren, Dios bendiga a Chuy. Está aquí. Le ofrecen, ¿cuánto es? $68 la hora. Lo ofrece. Pero va a sacrificar venir los lunes y los miércoles al culto. Yo no le dije, déjalo. Él tuvo su propia decisión. ¿Por qué? Porque visualiza que sin la protección de Dios, sin la unción de Dios, afecta su vida, afecta a su familia. Afecta. Pero hay quienes que lo ofrecen. Yo dejé de supervisor, de operador. He dejado varios trabajos en el transcurso de mi tiempo. Mira, un trabajo, una oportunidad buena, ¿verdad? Conocí uno que se llamaba Rudy y ese trabajaba para el distrito del condado de Monterrey. Tenía algo político. Y él me acomodó y dijo, vas a trabajar aquí en esta área, etcétera, etcétera. Pero tenía que trabajar de las 12, ¿ok?, del mediodía a las 8. Y tenía que agarrar, creo que lunes y martes no, pero tenía que trabajar los domingos y los miércoles. Y en aquel entonces teníamos los viernes. Óyeme, yo fácil podría decir, ¿saben qué, mis hermanos? Pues es que el trabajo, y que esto, y que el otro, y que quién sabe qué. Y no, que bueno, pues mejor sigo cortando yarditas y árboles y cortando y haciendo y deshaciendo por allá por arriba, ¿ok? Con tener cuidado de que aún las buenas oportunidades, que podemos llamar las bendiciones, nos aparten de Dios, de la unción de Dios, del compromiso de Dios, ¿ok? Pero tenemos que tener cuidado porque alguien puede vender su tiempo de calidad, en lo cual puede llenarse de Dios, adquirir consejo de Dios, adquirir instrucción de Dios, adquirir influencia de Dios, nomás por quedar bien con alguien más, o por un peso más, o por $1 o $2 más. Entonces, si eso es la causa en lo cual te está alejando de ser posesionado por Dios, mi hermano, pídele a Dios que te ayude a ser sabio de cómo aún redimir tu tiempo. Porque necesitamos ser espirituales y el espiritual pide a Dios que le ayude a redimir su tiempo. Porque no es justo, miren, yo lo miro así, ¿ok? No es justo que para el trabajo estoy a tiempo,
Para el trabajo me levanto, quiera o no quiera estoy. Si me ofrecen una hora más, me quedo. Y si esto, y si es para todo lo que es de lo humano, de lo de hombre, damos nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestro sacrificio, damos todo. Y en lo de Dios, siempre las obras. Siempre batallando, siempre cansados, siempre dormiteando, siempre renegando, siempre se le hace un pesado estar en Dios. No puede ayudarle a su familia a que se influencie de Dios. No le sirve de motivación, de inspiración en su manera de orar, de leer, aún de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está consumido por cosas que no tienen sentido. Y tenemos que tener cuidado con ello, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando buscamos más lo exterior que lo que es de Dios, con el tiempo lo exterior nos aparta de Dios. Y podemos permanecer en un ambiente, digamos, llamado cristiano, pero no tenemos sabor, no tenemos vida espiritual. No hay gozo, no hay alegría, no hay satisfacción, no está el deleite en el oír el mensaje de la palabra. No se goza en el mensaje, no sabe decir cuán dulce me es tu ley, más dulce que la miel y la que destila del panal. O sea, que le trae un deleite oír el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque ya fue absorbido por todas las cosas que tienen que ver con el hombre exterior y muy poco con el hombre interior, o sea, con lo espiritual. Nos exponemos mucho a la influencia de afuera. Queramos o no queramos, tenemos que ser expuestos. Es algo que no podemos zafarnos de aquí. Nos exponemos a cuántas cosas y cuántas cosas sin darnos cuenta, ¿ok? Nos posesionan. ¿Qué quiero decir con esto, ok? Se apoderan de nuestros otros. Miren, hay simplemente algo muy sencillo. Un argumento que tuvo con un compañero de trabajo, lo persigue todo el día. Puede ser hasta un día, una tarde, una noche, una mañana, y puede seguir hasta una semana. Lo persigue y lo trae. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace? Cuando se trata de venir a la actividad y al culto, está pensando en el problema. Algún día alguien tuvo un día malo en el trabajo y le exigieron y salió bien cansado en el trabajo. ¿Y qué es lo que hace? Lo fastidió. Y ya cuando sale fastidiado. Llega al culto fastidiado. Se relaciona fastidiado. Y se levanta fastidiado. ¿Verdad? Nos persiguen, nos toman, nos posesionan y no nos dejan estar libres para buscar a Dios. Y lamentablemente a veces la familia paga un precio alto cuando tenemos ese tipo de situaciones. Especialmente cuando el hombre no es espiritual. Y no es espiritual, allá en el trabajo es amigo de todos, en la calle es amigo de todos, pero es enemigo de su casa. Con todos cae bien y es bien a todo dar, pero para su esposa o sus hijos no le cae bien. A todos pueden decirle, este es bien a todo dar, pero para su mujer me tiene harto, me tiene enfadado. ¿Ok? ¿Se me están entendiendo? No camina espiritual. Porque primeramente, mis hermanos, tiene que ser en la casa. Que la esposa diga, gracias a Dios que mi esposo no es perfecto, ¿verdad? Pero emane de él cariño de Dios, unción de Dios, amor de Dios. Que vaya, y gracias a Dios por mi esposa que no es perfecta, pero emane de ella unción de Dios, palabra de Dios, influencia de Dios. Pero es más bien, ay, hermano, ya no aguanto a mi viejo. No estoy nomás porque, pero ya no lo aguanto, porque es enemigo en la casa de su propia familia, pero es una chulada para en el trabajo. Eso no es espiritual. El que quiere quedar bien con los amigos y en el trabajo y todas esas cosas y queda mal en el círculo de su familia, no es espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado de mirar lo que es más importante y valioso para nosotros como hombres cristianos, hombres espirituales, que sepamos ganarnos el aprecio y el cariño en lo que es el círculo de la familia, que la familia se sienta a gusto, que ir con el papá y con mamá. ¿Sí me entienden?
Que el padre y la madre se sienta a gusto de andar entre los hijos. Que él va, pero este tiene una actitud, me va esto y lo otro y así. O que los hijos le digan, ¿sabes qué? Vamos a ir hoy con mi papá, hoy con mi mamá. No, y luego no se fija. Porque hay hombres, mis hermanos, que son cristianos, que yo he oído muchas quejas de mujeres que no quieren andar con sus esposos. Porque su esposo las humilla, las tratan bien feo delante de la gente. Ese no es espiritual. Queremos caminar en Dios, pero no estamos juzgando, haciendo justo juicio. Porque el espiritual juzga todas las cosas y empieza juzgándose consigo mismo. ¿Está bien lo que hago? ¿Está bien cómo actúo? Hay actitudes y comportamientos de nosotros que nos hacen sentir bien, pero no tienen nada de cristiano. Nada, cero cristiano. Igualmente, tanto hombres como mujeres que tienen comportamientos, actitudes, reacciones que no tienen absolutamente cero de cristiano. Es cristiano porque él quiere ser cristiano, pero es cristiano porque es aprobado por Dios. Es otra cosa, mis hermanos. Y es necesario que no nomás yo quiera ser cristiano, que Dios quiera que yo sea cristiano, que yo sea aprobado por Dios. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Buscando la perfección de mí mismo? No, yo nunca busco perfección. Busco primeramente una relación con Dios. Cuando la relación esté con Dios, Él me va a guiar a la perfección. Él me va a iluminar mi mente, mi corazón, para poder ser espiritual. Porque es necesario que aprendamos ya a caminar más en el espíritu y menos en la carne. Porque de otra manera, ¿qué es lo que va a ir pasando? El tiempo no se detiene. Y cada día van las cosas mal y mal y mal y mal y mal y mal. Miren, mi padre, voy a poner un ejemplo, ¿ok? No lidió con nosotros con las cosas que yo tuve que lidiar con mis hijos. Y mis hijos, si Dios les concede una mujer y tener sus hijos, ellos no van a lidiar con las cosas que yo lidié con él, mucho menos con las cosas que lidió mis padres conmigo. Por eso es que yo miro los niños chiquitos, los que van haciendo. Ahora miro, ¿con qué van a batallar estos niños? Aún en estos días, que es el día de los maratones, del homosexualismo y el lesbianismo. ¿Okay? Este movimiento es un movimiento terco, tenaz. En Turquía es prohibido y retaron el gobierno aún en medio del Ramadán, de la fiesta más sagrada, del mes más sagrado para los musulmanes. Los golpearon y en el periódico decía una expresión: estamos aquí, no nos vamos a dar por vencidos hasta que nos aceptes y sepamos que somos mejores que ustedes. La capital de México, están las marchas en la capital de México. Con todo orgullo levantan las banderas de arcoíris y sus expresiones con marchas de hombres semidesnudos y mujeres semidesnudas. Y está aumentando, estuve leyendo un artículo del Neset, de una mujer judía, que dije, tenemos que entender que la desviación, ¿okay?, de géneros, o sea, del hombre o mujer, dijo, este es un defecto, de salud, que no solamente es físico, sino psicológico. Pero la forma que estos defienden a todo, miren, yo leo los escritos, digo, estos no se detienen, se avientan y retan hasta las leyes más estrictas y se están aventando cada día más y más y más y más y más. Pero yo lo miro así, miren, su identidad. Es triste. Yo creo que todos de una manera u otra estamos conscientes de ello. Es triste, se les ha robado la identidad. Pero cada día está más y más y más y más y más y más. Yo donde llego, ahí donde trabajo, llegan muchos muchachos y yo a veces los miro con lástima. Unas blusitas hasta aquí, unos peinaditos, un aretito aquí, pantalones bien apretados de tubo y unas aquí bien apretaditas y todo, de estas
como camisitas y todo, pero no uno ni dos, es así, están brotando muchísimo. Ahí me dan lástima. Jóvenes sin identidad. Pero si llega el tiempo de cómo vamos a rechazar, el no aceptar un movimiento así, pero a la misma vez cómo ayudar a los que piden con desesperación, no sentir eso, no tener eso. ¿Cómo? Si no eres espiritual, no puedes. No puedes, imposible. No se puede. Tiene que ser hombre o mujer espiritual. Pero aparte de eso, miren, la epidemia de la drogadicción. Mira las modas que trastornan nuestra juventud. Nuestro estilo y manera de vestirse de las jovencitas en este tiempo. Que han perdido no nomás la identidad, sino el pudor femenino también. Ya hace completamente. Y eso nos ha tocado a nuestro tiempo mirar eso, que nunca miró mi padre. Mi padre una vez le dijo a Nathan, ya está apenas, bueno, poquito antes de que muriera, como un año antes de que muriera. Estaban platicando y le dijo, Nathan tenía mucha comunicación con mi padre. Y le dijo, oiga, pa, le decía, estaban platicando de su tiempo y cómo eran las muchachas antes, esto y lo otro. Y el punto es que al último mi papá le dijo, mira, mijo, te lo voy a poner así. Si en mi tiempo hubiese la facilidad con la que hoy se agarra mujer, nunca me hubiese casado. ¿Sí me entendieron, verdad? Ya no hay pudor. Todo se está deteriorando. Los valores se están deteriorando. Y el ambiente sólido entre el ambiente cristiano se está deteriorando y perdiendo. Por eso es necesario que seas padre espiritual. Que mismo pongas tu mente, una mujer espiritual. Mujeres con prudencia. Hombres, que nos dice la Escritura, portados varonilmente y esforzados. Las ancianas que sean maestras de honestidad, que enseñen a las más jóvenes, que amen a sus maridos. Pero ahorita cuando, no amigo, si le pega, échale la policía. No lo aguante. Usted no está para aguantarla, que tiene su padre para que la cuide. Eso no es espiritual. Eso no es una mujer espiritual. Un padre, un consejo de espiritual no es ese. No. No, al contrario, si está batallando con su esposo, mija, no deje de orar, la voy a respaldar con oración y aún sometámonos en ayuno para que Dios cambie a su esposo. Pero por lo regular es desprecio. Eso no es de Dios, eso no es de una actitud de una mujer o un hombre espiritual. Por eso miren, cuánto en este tiempo, cuánto hace falta hombres espirituales y mujeres espirituales en Dios. Pero no solamente que hagan falta para allá, que yo sea ese hombre espiritual. De no ponerme a decir, Señor, necesito un hombre espiritual. Señor, hazme un hombre espiritual. Señor, necesito una mujer espiritual, porque esa es una de las trampas en la mente entre el pueblo de Dios, donde la mujer o el hombre siempre piensa, no, pues ahí no hay nadie que sirve a Dios. Todos le fingen, pero usted no le finja. Usted póngase en serio. ¿Para qué? Para que no sea ese del que usted no quiere que sean. Buscando cómo lo de Dios, espirituales. Miren, la juventud no es un desastre. Fíjense a nuestro alrededor, llenos de mundo, de modas, de ideas, de pensamientos. Si como padres supiésemos cada uno de nosotros lo que piensan los hijos, dónde los hijos se han metido, dónde han sido expuestos, se quedarán espantados. Aún de aquí, quedaríamos espantados. Nuestra juventud necesita Timoteos, jóvenes espirituales, poseídos por la unción y el poder de Dios. Pero todo comienza con el Padre. Que sea espiritual. ¿Por qué? Porque mis hermanos, si no lo hacemos así, no vamos a saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Entre lo que es bueno y lo que es malo.
y nos vamos a dejar llevar a la mayoría de los demás o a lo que a nosotros nos conviene. No creo que esté mal, porque también allá leen la Biblia y se hace igual. Yo no creo que esté mal, porque allá también hacen esto y esto. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno busca justificaciones con las diferentes personas que profesan cristiandad y siguen en la iglesia y tienen años yendo a la iglesia y buscan su autojustificación. Yo me justifico porque este hace así, este hace allá, este hace así y este hace aquel, y toda va a la iglesia. No, solitos, cada uno en lo individual, preocupémonos por ser más espirituales. Y digo, miren, preocupémonos, empezando conmigo, de ser más espirituales. Como padres, como madres, jóvenes, ser más espirituales. Que sus hijos sean espirituales. Porque no porque estén chiquitos, no debemos nosotros de dejarlos al olvido. De dejarlos como que no tienen nada de qué ser espirituales. No. Es necesario que nuestros niños también sean poseídos por Dios y que emane unción de Dios, bendición de Dios, guianza y poder de Dios en sus vidas. Hay una facultad en los niños cuando los niños los exponemos a lo que es la unción de Dios en sus vidas. Pero se necesita, vuelvo a empezar otra vez, padre espiritual. Cuando el hombre trata de complacer a todos, en que sea, a todos, más que a Dios, le va a ir mal. No puede irle bien. Por eso, el hombre tiene que enfocarse. Digo esto ¿por qué? Porque el hombre es muy fácil ser manipulado por la mujer. Tienen que entender. La mujer es vaso frágil, tiene mucho aquí, pero así como es inteligente, es muy fácil que su inteligencia se enternezca, se haga sabia y al rato pierde el control de sí misma, ¿ok? No haciendo juicio en lo que tiene que ver la actitud y el comportamiento que se está desarrollando en su esposo. Y piensa que ella, estando más espiritual que su esposo, le va a ayudar. No, debe de ayudarle a su esposo orando por su esposo, exponiéndolo a su esposo. Si están los hermanos, ve, júntate con los hermanos. Ve, busca al hermano, mira que va a haber una actividad, ve para allá, que va a salir un viaje, ve con el pastor o ve para allá, aviéntelo, empújelo a que busque a Dios. Pero es al revés. Nomás que te así con los hermanos otra vez, ¿eh? ¿Y quién va a cuidar al niño? ¿Y quién va a cuidar al hijo? Y tú vas a andar allá con los hermanos y yo acá todo esto. Esa no es una mujer espiritual. Está siendo usada por el diablo en vez de ser ayuda idónea, está siendo estorbo para su esposo, para no caminar con Dios. A no caminar con Dios. Y es necesario que hagan las mujeres prudentes, que digan a sus esposos, ¿sabes qué? Ahí están platicando los hermanos, quédate a platicar, a ver qué se te pega ahí de la plática, hombre. Pero no, vámonos, y se lleva al viejo, ahí va como el burro. No le pone un lazo, pero espiritualmente trae más lazos que nada. Exponga a su esposo, mi hermana. Si algo le va a ayudar como esposa y como madre es que tenga un esposo de Dios. Un hombre de Dios. Pero la mujer tiene que ayudarle en muchas áreas a su esposo. Ayudarle. ¿Ok? Espirituales. Es lo que tenemos que ser. Hombres y mujeres espirituales. Cerrando ya con esto, miren. ¿Por qué es importante ser espirituales? Eso como pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es importante ser espirituales? Miren, más que nunca en este tiempo, más que nunca, ¿ok? Porque les digo, yo no solamente digo al aventón, yo leo, me fijo, observo, todo, pero yo creo que si hay un tiempos difíciles, ¿ok? Es en este tiempo. Y es necesario, importante que seas espiritual, tú y yo.
varias razones. Una de ellas es, hay escasez de hombres espirituales. Así no hay. ¿Ok? La otra es que el diablo está haciendo garras con las familias cristianas y está ganando mucho terreno porque no hay hombres espirituales. Congregaciones que son un desorden, donde son más bien ambientes sociales por causa de hombres espirituales. Hay escasez y es necesario que entiendas que tienes que ser espiritual. Podemos mirar, miren, como hombres, podemos mirar que hay necesidad en la familia. Hay necesidad en las familias, ¿ok? Y podemos como hombres mirar la necesidad. Regaño, aún llamo la atención o disciplino a los hijos. Y en vez de que todo eso le ayude, esa cosa se pone peor. ¿Por qué? Porque cualquiera que no teme a Dios hace lo mismo. Hace lo mismo. ¿Por qué no es exitoso? Porque como pueblo de Dios tenemos que aprender a hacer las cosas como espirituales. Si no lo hacemos bajo la guianza y la dirección de Dios, la mujer se hace más rebelde y los hijos se hacen más rebeldes. Y en vez de ganar terreno, la cosa se pone más dificultosa y cree que es espiritual. Un hombre que cada rato me pide la oración por sus hijos. ¿Ok? Y a su hijo, creo que 4 años le dieron en la cárcel. Y él, de primero como que se la creía y no se la creía. Como que sí, como que no. No, pues que yo voy a la iglesia y que yo hago esto y que yo hago lo otro, pero mi esposa no me apoya y mi esposa y esto y esto y esto y esto. Y que el hijo ya se me puso y que trajo una muchacha y que ya la embarazó y que la trajo para mi casa y que pues yo lo quise disciplinar, se metió la mamá, se metió esto, pero yo sigo buscando a Dios, le pido la oración, ore por mí, ore esto y lo otro. Pero poco a poco, estamos hablando de tiempo, varios años, pero con el tiempo le empecé a platicar. ¿Y tú qué haces? No, yo voy a la iglesia. ¿Y qué haces? Pues a veces sirvo. Y empezamos plática y plática y plática y plática. ¿Sabe que está más endemoniado el hombre que la mujer? Está más endemoniado y peor el esposo que el padre que el muchacho. Porque todo lo que quiere hacer, lo quiere hacer como hombre, pero hombre no de Dios. Y la disciplina a nosotros, a nuestros hijos, si no lo hacemos como hombres de Dios, los hijos no entienden. Se ponen más peores. Porque tiene que ir de por medio lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y si no estamos llenos de Dios en el espíritu, ¿cómo podemos nosotros lidiar con las cosas que no son espirituales? No se puede. Nos vamos a frustrar, desesperar, enojar, fastidiar o vamos a darnos por vencidos. Y el hombre espiritual siempre va a estar alerta, en guerra, peleando por lo que ama, peleando por lo que desea. Mirá dentro de lo que es el círculo de la familia. Peleando, ¿cómo? ¿Cómo vamos a pelear? Regañándolos, no. Con rodillas se ganan muchas cosas. Rogando y clamando y suplicándole a Dios. No sé quién de ustedes ha estado en las horas de la noche clamando a Dios por sus hijos. Pero clamando, o sea, una concentración que sabe que es tiempo de guerra. Que Dios lo mueve y sabe, hey, hay un conflicto, hay una guerra en tu hogar. Que está y se somete en la noche, está orando y orando y orando. ¿Y cuál sueño, cuál cansancio? Y se mete y se mete y se mete. Y va viendo que a su tiempo, Dios le está demostrando aquello que estaba por destruir parte de su familia o su familia. Pero el redargüimiento de Dios en nuestra conciencia para tomar acción de las cosas que son importantes, que las tomemos, porque a veces Dios nos habla, pero a veces no somos espirituales y no tenemos la fuerza para pelear.
y nos turbamos, nos enfadamos, nos fastidiamos y buscamos otras áreas, otras fuentes, como lo es el pasatiempo, los entretenimientos, los regalos, los obsequios, las recompensas para que los hijos se porten bien. Y en vez de que se porten bien, se hacen más rebeldes, porque él no lo está haciendo como hombre de Dios. Entonces necesitamos ser espirituales, hombres de Dios. Que oremos por nuestra familia con virtud de Dios. ¿Cómo? Poseídos por Dios. Hombres espirituales. No perfectos, acuérdense. Nunca la perfección. Porque nunca vamos a alcanzar a hacerlo. Pero sí anhelosos y deseosos de caminar bajo la guianza y la dirección del Dios Todopoderoso. Y les aseguro que lo que hagamos después nos es un deleite. Saboreamos la bendición de Dios y aún las pruebas y los retos que hayamos tenido. Cuando Dios nos da la victoria, sabemos deleitarlo, saborearlo, apreciarlo, disfrutar de aquello de lo cual consideramos que por la guianza y la dirección de Dios alcanzamos la victoria. ¿Pero cómo? ¿Así como estamos? No. Tenemos que esforzarnos para ser más espirituales. Más espirituales. Vuelvo a repetir la palabra. Fíjense, yo necesito someterme más a lo espiritual. Yo necesito. ¿Por qué? Porque yo sé que los días van de mal en peor. Yo sé que no puedo permanecer en esta manera en la que estoy. Yo sé que si así como estoy, de aquí a un año voy a estar peor. Y que no solamente yo voy a estar peor, sino que mi familia van a presentársele y confrontar retos muy diferentes, de los cuales necesitamos estar poseídos por la unción y el poder de Dios para hacerle frente a las situaciones en las cuales vienen por delante. ¿Cuáles son los retos que tus hijos van a tener o tienen? ¿Y qué tan capacitado estás tú para ayudarles? Espiritualmente hablando. Porque vuelvo a repetir, no entretenerlos, no recompensarlos. Claro, hay que recompensarlos con una forma u otra, pero todo eso no tiene que ir. Primero tiene que ir la guianza y la dirección de nuestro Dios en nosotros, que nos capacite para poder nosotros guiar e instruir a nuestros hijos en una manera espiritual. Disciplina espiritual. Y recompensa también espiritual. ¿Ok? Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.